Ya, ahí, muy bien. Ya. Entonces, nos toca el tema de la EPID. Un tema alucinante, es un tema bellísimo. Yo creo que hay dos grandes cosas que asustan a la gente que estudia medicina. Uno es esto, y el segundo es la clasificación de las glomerulonefritis. Así que empezaremos con esto, ¿no? Lo de nefro lo vamos a mirar en el hito 4/5. Entonces, ¿cómo definimos EPID? EPID quiere decir enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿no? Es básicamente una intersticiopatía. ¿En qué consiste? Consiste en que va a haber un agente etiológico, cuya naturaleza puede ser conocida, desconocida, o puede ser de otro tipo, y que va a inducir dos fenómenos fisiopatológicamente claves. El primero, una reacción inflamatoria crónica. Y el segundo, el depósito de material en el espacio intersticial. Bueno, se van a dar cuenta de que los dos están bastante ligados. ¿Por qué hablamos de inflamación crónica? ¿Se acuerdan cuál es el resultado de la inflamación crónica? ¿En qué termina? La inflamación crónica de cualquier tejido, ¿en qué termina? Fibrosis. ¿Terminé? Fibrosis. Fibrosis, muy bien. Resulta que este agente etiológico va a ser detectado por el macrófago alveolar, y cuando el macrófago alveolar lo detecta, le presenta los antígenos al linfocito T. Y el linfocito T pues hace lo que mejor sabe hacer: inducir inflamación, coordinar la respuesta y atacar a la gente, ¿ya? Lógicamente este agente no va a poder ser eliminado, y eso nos va a inducir un ciclo de inflamación crónica. Recordamos que en la inflamación crónica, muchos de estos macrófagos dejan de ser M1 y se convierten en vías M2. Y la vía M2 es una vía intensamente fibrogénica. ¿Cómo es que tendemos a la fibrosis, al depósito de material? Lo hacemos a través de la expresión de un factor que es crucial, que se conoce como el factor de crecimiento transformante beta, ¿ya? TGF beta. Muy bien. Cuando se expresa esto, nuestro macrófago empieza a liberar interleucinas proinflamatorias y profibróticas. Y estas pues lo que van a hacer va a ser fibrosar el intersticio, ¿ya? Muy bien. Entonces, nos acordaremos que aquí están los alveolos. Recordamos que el alveolo está separado entre sí por medio de un espacio, ¿no? Este espacio se conoce como espacio intersticial. ¿Qué es lo que pasa en la EPID? Pues que este espacio intersticial va a ser el sitio donde esta fibrosis ocurra. Aquí es donde vamos a depositar las fibras de colágeno. Y si depositamos las fibras de colágeno, pues se disminuye la distensibilidad pulmonar, porque nuestro pulmón se vuelve una cosa mucho más rígida, mucho más sólida. Y si es sólida, no va a poder expandirse y tampoco va a poder comprimirse, ¿no? Lo cual desde luego va a jugar en contra de la estabilidad de la función pulmonar, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Fíjense, ¿dónde se está depositando el tejido conjuntivo? En el intersticio. Por eso les decía que el depósito de material intersticial es sumamente importante para la función en general que tiene, más bien para la fisiopatología que tiene la EPID, ¿ya? Muy bien. Se fibrosa parte del pulmón. Y secundario a esa fibrosis, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una serie de cambios, ¿no? El primero de ellos, se altera la distensibilidad, ya lo hemos dicho. El segundo, si la fibrosis se deposita a nivel de los alveolos, ¿qué le pasará a la difusión? ¿Está alterada o no? Sí, ¿no? Vamos a tener una alteración de la difusión. ¿No? ¿Y esto qué es lo que nos va a producir? Nos va a producir disnea y poco más. ¿Qué pasaba si disminuye la distensibilidad? Nuestro pulmón se vuelve más rígido, ¿no? Y si es más rígido, ¿qué tiene que hacer la musculatura inspiratoria? ¿Tiene que trabajar más o menos? Más, ¿no? Por lo tanto, esto se asocia a alteraciones del ritmo ventilatorio. Muy bien. Y nos faltaría un elemento más. Como les decía, se deposita material en el intersticio.
Recordamos que en el intersticio tenemos una serie de receptores, ¿no? Receptores que se encargan de detectar el depósito de sustancias, tanto en la vía aérea como en el intersticio. Y cuando lo detectan, ¿qué hacen? Estimulan un reflejo. ¿Se acuerdan qué reflejo se estimula para tratar de vaciar el intersticio y la vía aérea? La tos. Exacto. Se estimula el reflejo de la tos, ¿ya? Y como tenemos estimulado el reflejo de la tos, pues vamos a tener tos. Ahora, ¿de qué tipo será? ¿Será tos productiva o no productiva? No productiva. Productiva, pero es fibrosa, es como espectoras tejido conjuntivo. No productiva. Exacto. La gran marca es la tos seca. La tos no productiva. Hablar de disnea y tos seca es hablar de las principales manifestaciones de la EPID. Muy bien. Hablaremos de algunas características generales, ¿no? Resulta que las EPID son un conjunto de enfermedades. Son más de 100 en realidad, ¿no? Neil Harrison se anima a describir las 100, ¿no? Pero es un conjunto de enfermedades bastante extenso y que tiene muchas etiologías. Todas ellas, pero van a tener algunas características en común. Para empezar, su clínica, ¿no? Casi todas tienen disnea y tos seca. Hay algunitas que tienen tos productiva. Vamos a empezar a sacar excepciones. ¿Quiénes tienen tos productiva? Bueno, aquí juega la linfangioleiomyomatosis. Leiomyomatosis. Ya, muy bien, lean eso. Linfangioleiomyomatosis. Bueno, es un proceso en el cual, ahí vamos a hablar de esto, se altera la musculatura lisa de la pared, de la vía bronquial. ¿Ya? Muy bien, y el segundo es la histiocytosis ignis. La histiocytosis. La histiocytosis de células de Langerhans, es lo mismo. Ya, ¿qué más tenemos? Tenemos alteraciones espirométricas. ¿Se acuerdan cuál es la alteración espirométrica de una EPID? ¿Qué patrón nos da? ¿Patrón obstructivo? No, restrictivo, exacto, ¿no? ¿Y cómo se definía el patrón restrictivo? Disminución de la... ¿Cómo está el difeno? ¿Disminuido o aumentado? ¿Disminuido? No. Tampoco. Normal. Ah, sin cambios. El tifenó está sin cambios. Muy bien. ¿Por qué? Porque bajan los dos índices, ¿no? Recuerden que el tifenó es un índice. EP sub 1 entra en capacidad vital forzada, ¿no? Si tienes tejido conjuntivo en todo tu pulmón, vas a poder meter todo el aire que podrías, vas a poder tener una buena capacidad vital. No, no. Entonces este baja. No puede, te cuesta inspirar. Pero el aire que metas, ¿podrás expirarlo? No, no, porque también tienes tejido conjuntivo aquí, en tu vía aérea. Eso va a actuar como un patrón expiratorio, una alteración del patrón expiratorio. Por lo tanto, este también baja. Si los dos bajan, ¿cómo es el índice? Normal, sin cambios, ¿no? Porque los dos han bajado. Por eso es que aquí el TINE no está normal, ¿ya? No se olviden que el gran cambio es la disminución de la capacidad vital forzada. Esta va a ser la diferencia respecto a los trastornos obstructivos y respecto a los trastornos mixtos, ¿ya? Que es bastante importante. Muy bien. ¿Qué otra cosa más vemos aquí? Bueno, en general, todos producen esto, salvo, como siempre, algunas excepciones. ¿Quiénes pueden producirnos patrones obstructivos? Bueno, vuelve a jugar linfangioleiomyomatosis, vuelve a jugar histiocytosis X, obstructivos o mixtos. Muy bien. Vámonos con la capacidad de difusión. ¿Se acuerdan qué estudio nos medía la difusión a través de la vía del alveolo? La DLCO. La DLCO. ¿Cómo estaría la DLCO? Disminuida, normal, aumentada. Disminuida, exacto. Va a tender a estar disminuida. Por lo mismo, si estás depositando tejido conjuntivo, no puedes difundir material. Lo de siempre, hay excepciones, ¿no? De aquí probablemente la excepción más relevante sea la proteinosis alveolar pulmonar. Muy bien. ¿Qué más nos faltaría? Su patrón radiográfico, ¿no? ¿Qué es lo que observamos en una enfermedad restrictiva? ¿Se acuerdan? ¿Qué se observa?
Observamos alteración intersticial, ¿no? Un patrón de lesión intersticial. Bueno, y esto cuando se mira en una tomografía nos da pie a una lesión que es característica de la CEPID. ¿Se acuerdan cuál es? Pues como está fibrosado, ¿no? Muchos huecos. Patrón, panal de abeja. El famoso panal de abeja. También se puede observar en la placa, ¿no? Pero bueno, hay en general afectación de panal de abeja. Ya. La radiografía generalmente nos va a mostrar afectaciones de los lóbulos basales. Tiende a tener un claro predominio a nivel basal. Como siempre hay excepciones, ¿no? Hay algunos que juegan en con predominio de afectación de los lóbulos superiores. ¿Y quiénes jugarían aquí? Aquí juega la APA, la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Juega la neumonitis eosinófila crónica. Las eosinofilas pulmonares, básicamente. Bueno, y como siempre, de angioderiumatosis y histocitosis. Los que suelen jugar dentro de las excepciones. Ya. ¿Qué más nos falta? Creo que un poco más. ¿Ya? Esto en cuanto a las generalidades. Es lo más básico que tenemos que saber de la EPID. Muy bien. Dicho esto, pues podemos pasar a la clasificación de la EPID, que es el verdadero punto interesante. Bueno, clasificar esto es un show. Hay varias maneras de clasificar, hay mucha gente que uno se pone de acuerdo. El Harrison maneja una clasificación. Yo voy a manejar una que me parece un tanto más didáctica. Entonces, vamos a dividir en dos grandes grupos. Las de causa desconocida y las de causa conocida. ¿Ya? Hay varias maneras de clasificar esto. Les repito que va a depender mucho del libro que lean. Vamos a empezar con las de causa desconocida. Las de teología en sí. Muy bien, ¿quiénes jugarían aquí? Bueno, aquí vamos a tener primero, la fibrosis pulmonar idiopática. La famosa FPI. Después, tenemos a la neumonitis, a la neumonía. La neumonía intersticial usual, también conocida como la NIU. Después tenemos a también conocida como usual o habitual. En algún libro lo van a encontrar como la NIU. Bueno, después tenemos a la neumonía, en este caso neumonitis intersticial alveolar, la NIA, también conocida como pulmón de Hammond-Rich. Después tenemos a la neumonitis, bueno, en este caso es neumonía intersticial no específica. La NINI. Muy bien. Después tenemos a la neumonía intersticial criptogénica. Bueno, la neumonía organizativa criptogénica. Se abrevia como NOC. En algunos libros lo van a encontrar como bono. Es lo mismo. La NOC con la bono. Muy bien. ¿Y cuál me falta? Bueno, esto me falta ninguno. Son los principales grupos dentro de las enfermedades de teología. ¿Ya? Muy bien. Vamos a desglosar uno por uno estos términos. Empezaremos con la primera, la fibrosis pulmonar idiopática. ¿Qué nos dice el título? ¿Qué nos dice el nombre? Fibrosis. El pulmón se fibrosa. ¿Y cuál es su causa? No se sabe. Exacto. Por eso juega aquí. Es la principal causa de EPID, la FPI. Es una de las principales. Es una entidad que es propia de personas de avanzada edad. Bueno, lógicamente, por definición, tu etiología tiene que ser desconocida. Por definición.
Si tuvieras una fibrosis secundaria a COVID, ¿seguiría siendo FPI? No. Ya no, porque es la causa, ¿no? En este caso, fibrosis secundaria, ¿no? No lo confundan. La fibrosis pulmonar es un término para hacer alusión a muchas cosas, ¿ya? Muy bien, es más frecuente en personas de avanzada edad, sobre todo varones, de media de 50 a 60 años, y cuya causa, como les digo, es desconocida. Se cree que la persona en algún momento contrae el agente por vía inhalatoria, y este agente es el que va a inducir un proceso de inflamación crónica. Y todo lo que produce inflamación crónica termina en fibrosis. Ya, muy bien. Manifestaciones clínicas son las de siempre, ¿no? Disnea, tos seca. Sobre esto podríamos asociar alteraciones del ritmo ventilatorio, tendencia a la taquipnea y demás. Los estudios laboratoriales van a ser los habituales. Vamos a tener en la gasometría, ¿qué montarían en una gasometría? Hipoxemia con hipercapnia y tendencia a la acidosis respiratoria, ¿no? Muy bien. A nivel de la espirometría, que tendremos un patrón restrictivo, no tiene mucha ciencia. La DLCO también va a estar disminuida. La placa nos vamos a dar un patrón intersticial. El paradigma clásico de enfermedad intersticial es la fibrosis pulmonar idiopática, ¿ya? Muy bien. Bueno, su pronóstico no es bueno, no tiene tratamiento. No hay pronóstico. Bueno, y en general, ¿con qué se maneja? ¿Con qué creen que se maneja? Antes se utilizaban pautas basadas en corticoides, ¿ya? Pero no sirve para nada. Como mucho aumentaron tanto tu esperanza de vida, pero poco más, ¿ya? Actualmente tenemos fármacos antifibrogenicos, ¿no? Que sí han demostrado mejorar la supervivencia. Dentro de estos, ¿quién juega? Juega el nintedanib. Este es un antagonista de la vía del factor de crecimiento transformante beta. Y de ese modo dificultas, o más bien disminuyes el grado de fibrosis que experimenta el pulmón, ¿ya? Muy bien. Todas las demás son variantes respecto a la FPI, ¿ya? Son cositas que tienen algo más, que tienen algo menos. A ver, dentro de la NIU es básicamente la misma FPI, pero esto hace alusión a su patrón morfológico. Es decir, es lo que, si le hacemos una biopsia o si sacamos el pulmón, veríamos en la parte de la anatomía patológica, ¿ya? Sus causas son exactamente las mismas y los patrones los mismos. Ya, esto es diferente, la neumonitis intersticial alveolar. Esto, como el mismo nombre nos indica, ¿no? Va a tener un componente de afectación intersticial, pero también de afectación alveolar, ¿no? Dense cuenta que en este caso tenemos afectación tanto de intersticio como de alveolo, ¿ya? Y esto es un hallazgo que también se presenta en otra enfermedad, se presenta en el distrés, ¿ya? Su clínica es muy similar al síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿ya? Solo que en general en el distrés no tienes una causa clara, una causa definida. Para hablar de distrés tienes que tener la causa bien clara, ¿ya? Si no tienes la causa, le vas a llamar neumonitis intersticial alveolar, ¿ya? Y básicamente cursa con lo mismo que el distrés, disnea, hipoxemia, dificultad respiratoria, resistencia a la oxigenoterapia, refractaria a la oxigenoterapia, dificultad ventilatoria y demás. Muy bien. La NINE, la neumonitis intersticial no específica, es una entidad que es clásica de las enfermedades vinculadas a las colagenopatías. La NINE en realidad es un patrón morfológico, ¿ya? Que hace alusión a las manifestaciones de determinadas enfermedades hematológicas, ¿ya? Aquí perfectamente puede jugar la artritis, puede jugar la esclerodermia, puede jugar el Sjögren, el CREST y demás, ¿no? Las enfermedades mixtas de tejido conjuntivo también, ¿no? Y su patrón es básicamente ese, un patrón que no es específico, de ahí viene su denominación. Bien, la última es esta, la organizativa criptogénica. Bueno, esta se va a caracterizar por afectar a personas jóvenes. Lo mismo, su etiología es desconocida, pero sí se ha visto que es más frecuente en fumadores. Entonces, algunos han teorizado que puede ser alguna forma de respuesta inflamatoria a determinados componentes del tabaco, ¿ya? Sigue siendo más frecuente en varones y su clínica va a ser la misma, pero asocia un importante componente el abono, pérdida de peso.
datos de un síndrome constitucional. Lo cual también actúa como un respaldo de la base fisiopatológica descrita, ¿no? Si se acuerdan, cuando tienes un cuadro inflamatorio sistémico, ¿qué es lo que pasa con las interleucinas? Que están aumentadas, ¿no? Sobre todo que aumenta interleucina 6, que te produce la fiebre, factor de necrosis tumoral alfa, que disminuye el apetito y por lo tanto pierdes peso, y también estimula las vías de la rhabdomiólisis, de modo tal que disminuyes tus proteínas en tu masa muscular, y eso hace que tengas más compuestos disponibles para producir más energía, ¿ya? Entonces, esto también apoyaría la hipótesis de que tiene una etiología inflamatoria, ¿ya? Y lo mismo, que el tratamiento para todas estas no tienen, básicamente, tratamiento sintomático, y bueno, esperar a que bien puedes aguantar con esto. Ok, ahí tendríamos a las de etiología incierta. Hablaríamos, vamos a pasar a hablar a las de etiología conocida. Bueno, aquí tenemos varias. ¿Ya? Vamos a dejarnos un espacio porque después vamos a meter otras enfermedades aquí. Dentro de las de etiología conocida, tenemos, en primer lugar, a las asociadas a las colagenopatías. Lo mismo, ¿no? Aquí, ¿cuál es tu causa? La colagenopatía. Por lo tanto, su etiología es cierta, ¿ya? Ahora bien, ¿quiénes juegan dentro de esta categoría? Dentro de esta juegan, en primer lugar, reumatoide. La artritis reumatoide. En la artritis reumatoide vas a tender a tener fibrosis pulmonar tanto por un mecanismo inflamatorio, que es parte de la enfermedad, que es la enfermedad sistémica, pero también como una reacción adversa a un fármaco, ¿no? ¿Se acuerdan cuáles son los RAFAs de los, perdón, cuáles son los RAFES? Los FAMES de la artritis reumatoide. Los fármacos modificadores de la enfermedad. Bueno, el metotrexate. ¿Ya? Resulta que el metotrexate tiene como principal reacción adversa el desarrollo de una fibrosis pulmonar, de un cuadro restrictivo, ¿ya? Y el metotrexate también dentro de la actividad que produce tiende a producir una anemia, ¿no? Es su principal forma de debut. Ya, muy bien. Top 2, esclerodermia. Bueno, lo mismo, ¿no? Recordamos que en la esclerodermia hay una afectación, se cree que a nivel vascular, su entidad conocida, en la cual los anticuerpos viajan por los vasos, llegan hasta lechos capilares muy finos, ahí se depositan y como se depositan, inducen una respuesta inflamatoria, ¿no? ¿El pulmón tiene capilares finos? Sí, ¿no? Porque son los que tienen los alveolos. Por lo tanto, tiende a producir una respuesta inflamatoria de manera sostenida. ¿Ya? Y eso es lo que va a producir la fibrosis pulmonar. Bueno, aquí la fibrosis es terrible, es probablemente de las más fibrosantes que tiene el pulmón. Muy bien, top 3. Meteríamos al Sjögren. Ya hemos hablado del Sjögren, ¿no? ¿Cuáles eran los anticuerpos del Sjögren? Los anti-SSA y los anti-SSB, ¿no? Ya. Lo mismo, enfermedad autoinmunitaria, recuerden que hasta un 5 o 10% tiene manifestaciones sistémicas y cuando es sistémica tiende a producir fibrosis pulmonar. Ya, y alguno dirá, ¿dónde está la tal vez más interesante, ¿no? ¿Dónde está el lupus? Bueno, el lupus no tiende a producir fibrosis. El lupus sí te da mucho derrame pleural. La enfermedad restrictiva por lupus es bastante infrecuente, ¿ya? Pero sí te tiende a producir mucho derrame. La reumatoide también tiende a producir mucho derrame, ¿no? Pero también te produce enfermedad restrictiva. Muy bien, vamos con la segunda. Tenemos a las asociadas a medicamentos. Bueno, ya hemos hablado de los más relevantes, ¿no? Tendríamos por un lado a el metotrexate, que como les decía se utiliza como FAME para el tratamiento de la artritis reumatoide, ¿no? Muy bien, fuera del metotrexate, ¿quién más juega? Juega la nitrofurantoína. ¿Se acuerdan qué es eso? ¿Qué es la nitrofurantoína? Es un antibiótico. ¿Para qué se usa? Para la citus. Es un muy buen agente contra gram negativos. Bueno, la nitrofurantoína, ¿no? ¿Quién más puede jugar aquí? Se han descrito casos vinculados a la miodarona. ¿Qué es la miodarona? Antiarrítmico. ¿Eso? Antiarrítmico. ¿De qué clase? 3.
fiables. Es un clase 3, ¿no? La miodarona es un antiarrítmico que sirve como un fármaco muy versátil. Te permite hacer desde cardioversión, si tienes cardiopatía estructural, hasta manejar determinadas arritmias, ¿ya? Pero justamente tiene dos reacciones a veces que son terribles. Hipotiroidismo y produce fibrosis pulmonar. Muy bien, después tenemos los otros, ¿no? Son menos frecuentes. Ya, vamos con las siguientes. Las asociadas al trabajo. Las enfermedades asociadas al trabajo, enfermedades ocupacionales, se conocen como neumoconiosis. Ya. Las neumoconiosis son las enfermedades pulmonares de origen ocupacional, ya sea por la inhalación de polvos, por la inhalación de fibras o por la inhalación de gases, ¿ya? La clave ahí es que esté en el contexto de tu trabajo. Bueno, ¿qué enfermedades juegan aquí? Aquí tenemos varias, ¿no? Bueno, yo creo que hay una que todos conocemos, podemos haber escuchado hablar de esto, la silicosis. Muy bien, después juega la asbestosis. También tenemos a la beriliosis, sílice, asbesto, berilio. ¿Qué más me falta? Está faltando una, me voy a acordar. Bueno, desglosaremos estos términos. ¿Qué es la silicosis? ¿Qué es silicosis? La enfermedad por la inhalación del sílice, de los silicatos. ¿Y dónde están los silicatos? Los sindicatos, los silicatos. ¿Dónde están los silicatos? Las piedras. Claro, es donde encontramos el silicio, ¿no? Compuestos derivados del silicio. Bueno, ¿y quiénes se dedican a estar en contacto con las piedras, con los polvos de las piedras? Mineros. La gente que se dedica a picar cosas, ¿no? Bueno, el pico pala, ¿no? En general, esa es patología típica de los mineros, típica del sector minero. Se debe a la inhalación de fragmentos del sílice, ¿no? Bueno, como les decía, típico del minero. Edad media, aquí hablaríamos de 30, 50 años, ¿no? Un promedio de afectación. Bueno, su principal factor de riesgo, ¿cuál es? La exposición prolongada. Y más que la exposición prolongada, es la exposición sin EPPs. Porque claro, si es que tú tienes tu mascarilla, digamos, ¿no? Pues mal que bien te cubres, tu riesgo de tener esto es mucho menor, ¿ya? Algo terrible que tiene es que tal vez patología de pobre, que no puede pagar un EPP, que no puede pagar su máscara, y bueno, y al final termina con esto. Pero bueno, si le sumamos que en los centros mineros la gente de media empieza a trabajar a los 12, 15 años, pues es el cóctel perfecto para tener una enfermedad que te afecta a partir de los 30 a 35 años. Ya, ¿qué es lo que pasa con el sílice? Tienes los cristales de sílice. Resulta que esos cristales ingresan por vía inhalatoria. Y cuando ingresan por vía inhalatoria se encuentran con el macrófago, ¿no? ¿Y qué hace el macrófago? Fagocitosis. ¿Y qué hace el macrófago cuando fagocita? Inflama. Y si inflama, activa toda esta vía y terminan produciendo fibrosis. Es lo mismo. En este caso lo has estimulado por un agente exógeno. Lógicamente el pobre macrófago no puede luchar con el sílice, ¿no? El macrófago sirve para degradar cosas vivas, pero ¿cómo le vas a hacer degradar un pedazo de piedra? No puede. Cuando intenta hacerlo, el macrófago muere, ¿no? Y como muere, estos cristales se vuelven a liberar, y como se vuelven a liberar, vuelven a ser fagocitados, y finalmente tu macrófago muere, y así es como otro muere, después otro muere, y se desencadena una gran respuesta inflamatoria, secundaria a los fenómenos de lesión y muerte celular, ¿ya? ¿Qué manifestaciones clínicas nos va a dar la silicosis? La silicosis tiene tres grandes espectros. Tenemos por un lado a la silicosis crónica, la silicosis aguda severa, y en la crónica, la aguda severa, y poco más, ¿no? En general, la forma crónica es la más frecuente. Y es la que va a cursar con los datos clásicos de un síndrome restrictivo, ¿no? Disnea, tos seca, cada vez que quiera hacer su actividad laboral le va a costar más y demás, ¿ya? En cambio, la aguda severa se presenta como un cuadro muy similar al distrés. Vas a tener una crisis de hipoxemia súbita, mucha alteración respecto a parámetros gasométricos, hipoxemia muy marcada y demás, ¿ya? Bueno,
La radiografía, ¿qué es lo que nos muestra de interesante la silicosis? La silicosis nos va a producir un patrón que tal vez lo conocemos, ¿no? El patrón nodular. Y también puede darnos un patrón miliar. ¿Se acuerdan dónde veíamos patrones miliares? ¿Se ve? Vamos a ver patrones miliares. La tuberculosis. Claro, es lo que les decía. Miliar es simplemente un término, es una manera de referirte a un patrón, ¿ya? Hay muchas enfermedades que te pueden dar también patrones miliares. No necesariamente tener un patrón miliar es sinónimo de TB, ¿ya? Bueno, vamos con el segundo, la asbestosis, ¿ya? ¿Qué es la asbestosis? Ya, la exposición al asbesto. Muy bien, ¿y dónde está el asbesto? Los árboles. ¿En él? ¿Cómo es? ¿Dónde está el asbesto? En los árboles. En los árboles, no. Ah, Buen punto. Por definición, en las neumoconiosis, el agente es inorgánico. Ahorita vamos a ver las enfermedades por agentes orgánicos, ¿ya? Por definición, el agente es inorgánico. Bueno, el asbesto se encuentra en la cerámica, se encuentra en los yesos, se encuentra también en la piedra, pero sobre todo ahí, en la arcilla, el ladrillo, etc. La asbestosis también se encuentra en algunas profesiones como los textiles, etc. Es una actividad relativamente frecuente. Nosotros exponemos continuamente al asbesto, sobre todo la gente que trabaja en fábricas, en grandes manufacturas, ¿ya? El asbesto tiene varias formas de afectación, los cristales, el borato, etc. Bueno, hay uno que es interesante, que es el más lesivo, que son los cristales de asbesto, ¿ya? ¿Por qué? Porque resulta que este cristal es una estructura bastante puntiaguda, ¿ya? Y como es tan fino, pasa fácilmente los cilios, evita las barreras de protección que tiene el pulmón. Eso condiciona que llegue hasta el alveolo, lo encuentre el macrófago. ¿Y qué creen que va a hacer el macrófago cuando encuentre esto? va a tragar. No, claro, exacto, se va a apuñalar, ¿no? Es como que tú quieres comer un cuchillo, igualito. Entonces este pobre es perforado, ¿no? Y como lo atraviesan, libera una gran cantidad de especies reactivas de oxígeno, de ROS, ¿ya? ¿Qué es lo que van a hacer estos ROS? Estos ROS van a hacer dos cosas. Por un lado, van a inducir fibrosis, y por ende, la asbestosis también te va a producir EPID. Pero, por un mecanismo no del todo claro, estos ceros también van a inducir fenómenos mutágenos, van a inducir cambios a nivel de determinadas vías de diferenciación celular, ¿ya? Y curiosamente no lo van a hacer en el macrófago, sino lo van a hacer en las células que rodean al pulmón, en las células pleurales, ¿ya? Y esto va a condicionar que aparezca una neoplasia, un cáncer de la pleura. ¿Cómo se llama el cáncer de la pleura? La pleura igual le puede dar cáncer, es un cáncer maldito. Este sobre todo. Pleuroma no. Pleurosarcoma tampoco. Pleurocarcinoma. Mesotelioma. Ya. El mesotelioma tiene dos importantes orígenes. Una causa ocupacional y la principal causa es esta. De hecho, la causa más frecuente es el mesotelioma. Y en segundo lugar, bueno, las causas genéticas, lo que te ha dado por mala suerte. Te has comido mal los genes y ni modo. Te ha dado la neoplasia, ¿no? Pero este cáncer es terrible. El mesotelioma por asbesto es un cáncer muy agresivo. Este te deja en el otro lado en menos de 7 meses. Tu expectativa de vida es muy limitada desde que te lo diagnostican, ¿ya? Muy bien. La asbestosis, como pueden ver, te va a dar por un lado un patrón de afectación pulmonar, bueno, lo de siempre, ¿no? Patrones nodulares, miliares, etc. Pero también te va a dar un patrón de afectación pleural. Y esto va a dar pie a que en la radiografía también puedas observar placas pleurales, que es un hallazgo bastante característico de la asbestosis. No exclusivo, pero sí característico de la asbestosis, sobre todo en el contexto del antecedente de trabajo, que es muy importante para este diagnóstico. Ya, muy bien. Ya me acuerdo que me estaba olvidando. La enfermedad de los mineros del carbón. Ya. Bueno, no tiene mucha novedad, ¿no? De hecho, esta es la neumoconiosis más frecuente. ¿Por qué? Porque se debe a la exposición de compuestos derivados del carbón y a hidrocarburos, ¿no? Es decir, podría aparecer en el contexto de gente que está continuamente expuesta a maquinaria, a
gases derivados del carbono, los motores de los autos, los tubos de escape y demás, ¿no? Y también hay gente que se dedica a picar el carbón. Bueno, en general esta es bastante benigna. Como mucho te produce un cambio en la coloración del pulmón. Su clínica es la de siempre, si es que te da clínica, porque lo habitual es que sea asintomática. Y no te produce mucha mayor novedad. Ahí es donde termina esta enfermedad. Muy bien, finalmente tenemos a la beridiosis. ¿Qué es la beridiosis? La enfermedad por depósito del beridio, ¿no? ¿Y quiénes están en contacto con el beridio? Los trabajadores de la industria aeroespacial. Si esto es patología de gente pobre, el otro es patología de gente muy fina, de gente también muy especializada, ¿no? Esto es típico de gente que, la gente de la NASA, ¿no? La gente que arregla motores, ¿no? Espaciales, la gente que arregla fuselajes de aviones. Ellos son los que están expuestos a este tipo de material, ¿ya? Bueno, es lo mismo. Inhalas el beridio escapa por el macrófago, respuesta inflamatoria, fibrosis. La clínica es muy similar a la silicosis. Tienes formas crónicas y tienes formas agudas. Severa. Ya. Con el mismo espectro clínico. ¿Ya? Y no tiene mucha mayor diferencia. ¿Qué más nos falta hablar aquí? Nos falta hablar de un factor adicional, ¿no? Fíjense que en el proceso de todas estas, ¿quién es el que muere? Siempre termina muriendo, ya sea comiendo cosas que no debería, perforado, intoxicado y demás. El macrófago. Por lo tanto, tus alveolos se quedan sin macrófagos. Si se quedan sin macrófagos, ¿cuál creen que sería la predisposición que tendrías? ¿Infecciones por quién? ¿Para qué vía es importante el macrófago? Y sin eso, no puedes contener a la infección. De hecho, yo creo que es bastante conocido eso, ¿no? La silicosis te predispone a tener tuberculosis. Y es por eso, porque te estás cargando el único que es capaz de degradar bacilos ácido alcohol resistentes, ¿no? La silicosis aumenta por 2 veces tu riesgo de TB. ¿Ya? La asbestosis, lo mismo, aumenta tu riesgo de TB. La beriliosis y la enfermedad por derivados del carbón, no, estos no lo aumentan. Pero sí la silicosis y la asbestosis, ¿no? No se olviden que la asbestosis también aumenta tu riesgo de ¿qué? De cáncer. No es el único, también aumenta tu riesgo de cáncer de pulmón. ¿Ya? Concretamente de un carcinoma epidermoide. Pero bueno, lo más habitual, más bien su asociación más típica, es con el mesotelioma, pero también lo aumenta con otro tipo de neoplasias. Ya, hemos hablado de las enfermedades por exposición a agentes inorgánicos. Cuando tienes una enfermedad por exposición a agentes orgánicos, pues le vamos a llamar hipersensibilidad. Hipersensibilidad. Estas hipersensibilidades se van a deber, como les decía, a la exposición a agentes orgánicos. ¿Ya? Muy bien. Y aquí tendríamos 2 tipos de hipersensibilidades. La neumonitis por hipersensibilidad aguda y la neumonitis por hipersensibilidad crónica. Ya, muy bien. Dentro de las neumonitis por hipersensibilidad aguda, pues, ¿qué tendríamos? Y crónica también, sobre todo crónica, ¿no? Porque la crónica es la forma en la que tú te expones a la gente y ese antígeno, porque aquí sí hablamos de antígeno, ese antígeno va a sostenerse a lo largo del tiempo, por lo tanto te va a desarrollar fenómenos de fibrosis. En cambio, la aguda vendría a ser una descompensación del fenómeno crónico, ¿no? Ya estabas predispuesto, te expones a mucha cantidad de la gente, por lo tanto debutas con una crisis, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre todo de la crónica. ¿Qué agentes orgánicos podrían producirnos neumonitis por hipersensibilidad? Aquí juegan agentes bien interesantes, ¿no? Aparece así se llama, el pulmón del granjero. Bueno, tiene sentido. Si trabajas en la granja, no picas piedra, ¿no? Pero ¿a qué te expones? Te expones a pajitas, te expones al heno, te expones a antígenos que son propios del área rural, propios del campo, ¿no? Resulta que hay gente que es hipersensible a esos componentes y cuando los inhala desarrolla fenómenos de hipersensibilidad, ¿ya? Perdón, fenómenos de neumonitis, ¿ya? Muy bien, el pulmón del granjero es el que está vinculado a la exposición a el heno del campo, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? Tenemos el pulmón del criador de palomas. Así se llama. Bueno, ¿qué creen que es esto? ¿Es hipersensible a qué? Con las palomas, creo. Perfecto, las palomas gigantes.
Exacto, a las heces. No eres hipersensible a componentes de las heces de las aves. Bueno, no necesariamente necesitas tener paloma, ¿no? Esto aplica para loros, pericos, cualquier ave prácticamente, ¿no? Sobre todo aquellas que sean domésticas. Ya, tenemos a la vagasosis. La vagasosis es la hipersensibilidad a componentes de la caña de azúcar. Lo mismo, ¿no? Esto es típico de los zafreros, la gente que trabaja en las grandes empresas de embalar azúcar y demás, ¿no? ¿Qué más? La vicinosis. La vicinosis es la hipersensibilidad a componentes del papel, a la celulosa. Si se acuerdan, la celulosa también deriva de la corteza de los árboles, por lo tanto es un agente orgánico, ¿no? Muy bien. Parecen entidades lejanas, ¿no? Tal vez en un se va a Santa Cruz vería una vagasosis, pero parecen entidades bastante lejanas. Hay una que es bien frecuente aquí, no así bien frecuente, ¿no? Como el asma, pero mucha mayor frecuencia respecto a esta, sobre todo en el área urbana, porque se dan cuenta, esto es patología típica del campo. Esa se conoce como el pulmón del humidificador. Ya. Bueno, ¿saben lo que es el humidificador? Humidifica. ¿Qué es? No he debido ver, tal vez alguno lo usa. ¿Qué calienta? Agua ahí. Solo agua. Ya, pero ¿qué queremos meter? ¿Qué quisiéramos meter? Lo ponemos cocaína. A ver, no sería una buena alternativa. Se pone suelo fisiológico y la típica de la gente que patología de la vía se le pone un beta en el médico, se le pone adrenalina. Claro, ¿para qué? Para que broncodilate. Claro. ¿Quieres inducir broncodilatación y de ese modo mejorar la dificultad aérea que tiene? ¿Ya? Resulta que cuando tienes esa máquina, hay mucha gente que no le da mantenimiento, y si no le da mantenimiento queda como hongos. Y cada vez que tú vayas a usar ese inhalador, vas a inhalar el agua, el betadrenérgico y los honguitos, ¿no? Y hay gente que es hipersensible a esos hongos, ¿no? Se cree que esa es la explicación del pulmón lubrificador, ¿ya? ¿Por qué les digo que es frecuente aquí? Porque se encuentra en las clínicas, hay mucha gente que lo tiene en su casa, el niño se pone mal, igual se lo ponen al niño, etc. Entonces es importante darle muy buen mantenimiento a estos aparatos, sobre todo para evitar esto, ¿no? Si es que eres hipersensible al mismo. Bueno, el tratamiento en general de todo esto es lo mismo, ¿no? Apoyarnos en corticoides, apoyarnos en, si se puede, en el caso de los orgánicos, terapias de desensibilización, y si no, pues ni modo. Evitar el agente. Aquí rotarás de trabajo, ¿no? No te despedimos, obviamente, ¿no? Lo ideal es que rotes de trabajo, dejes de picar en la mina y te vayas a ser administrativo, de capataz, tal vez ganes menos, pero es por tu salud. Aquí lo mismo, no te expones a la gente. Ya, muy bien, ¿qué más nos falta? Pasamos a entidades un poquitito más interesantes, ¿ya? Vamos a volver aquí arriba, las de etiología incierta. Vamos a meter a la sarcoidosis. Bueno, ¿qué es la sarcoidosis, muchachos? Una entidad bastante interesante. La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa crónica. Y si les digo granulomatosa crónica pulmonar, ¿en qué piensan? ¿Cuál debería ser su primer concepto que debería irse a la cabeza al escuchar granuloma más pulmón? Claro, ¿no? La tuberculosis tiene una entidad infecciosa, es de causa conocida. La sarcoidosis no, su etiología es desconocida. De hecho, en su fisiopatología se ha planteado que se trate de algún tipo de hipersensibilidad de tipo 4, ¿no? Porque ¿qué es un granuloma, se acuerdan? En términos histopatológicos. Un granuloma es la agrupación de un anillo de macrófagos, de los cuales muchos de ellos se fusionan y te dan pie a un tipo de célula, ¿no? Que se conoce como la célula gigante de Langerhans, ¿no? Y en el centro observábamos una gran cantidad de infiltrado linfoideo. En el caso de la TB, lo que vemos es necrosis gaseosa en el centro. En cambio, en el caso de la sarcoidosis, no vemos necrosis,
Por eso se dice que son granulomas no necrosantes. Ya. Muy bien. Bueno, yo creo que deduciremos por qué es hipersensibilidad tipo 4, ¿no? ¿Se acuerdan cuál era la vía que mediaba esta hipersensibilidad? La vía celular, ¿no? Aquí es donde se están activando células. Se cree que aparece un agente desconocido, y ese agente desconocido va a estimular al linfocito TCD4, al TH, ¿no? El TH lo que hace es estimular a los macrófagos, en este caso por la vía M1, y a través de esta vía va a inducir su proliferación y su diferenciación en células gigantes. Recordamos que para que esto tenga lugar se necesita de un factor, ¿no? Se necesita del interferón gamma. Muy bien. Ese agente es desconocido, aún no se ha dilucidado del todo. ¿Qué más puedo hablar de la sarcoidosis? Si la TB es patología típica de este lado, ¿no? De, yo qué sé, latinoamericana, gente pobre, ¿no? De edad un tanto joven, la sarcoidosis es todo lo contrario. Es una patología típica de los caucásicos, típico de la gente blanca, de raza blanca. También está, ojo, no exclusiva, ¿no? Pero sí más frecuente. Es típica de gente de edad un tanto más avanzada. Hablamos de una media de 30 a 50 años. Y no suele tener distinción en cuanto a sexo. Afecta, sí, con cierto predominio a varones más que a mujeres, pero tiende a afectar a ambos por igual. Muy bien. La sarcoidosis es el paradigma de enfermedad granulomatosa sistémica, igual que la tuberculosis. Es por eso que en los grandes países, donde la gente es mayoritariamente caucásica, siempre se plantea la diferencia entre TB y sarcoidosis, porque es una entidad que puede simular alguna de estas manifestaciones. Bueno, la sarcoidosis, ¿qué nos va a producir? Nos va a producir un conjunto de manifestaciones clínicas que pueden afectar muchos órganos o solamente uno. Su forma más frecuente son las adenopatías. El aumento de tamaño de algún ganglio. Concretamente, ¿de dónde? ¿Qué zonas? Hablamos de las adenopatías periiliares, alrededor de los del ilio, las carineales, próximas a la carina, las traqueobronquiales y las adenopatías menos frecuentes, ¿no? Las mediastínicas. Bueno. El hallazgo clásico, pero es este, adenopatías periiliares. ¿Se acuerdan qué otra enfermedad tiene adenopatías periiliares? La tuberculosis. Exacto. Son muy parecidas las dos. ¿Ya? Muy bien, desde luego este patrón es importante porque te va a permitir clasificar radiográficamente a la sarcoidosis. La sarcoidosis se divide en 4 grandes categorías. Tenemos al patrón de tipo 1, en el que se afectan solo los ganglios. El patrón de tipo 2, donde se afecta solo el pulmón. Perdón, pulmón más ganglios. Haremos más ganglios. El patrón de tipo 3, donde se afecta solo pulmón. Aquí sí, solo pulmón. Que vendría a ser este. Y el patrón de tipo 4, donde tienes una afectación extrapulmonar. Ninguno de estos está afectado, pero es extrapulmonar. Esta es la clasificación radiográfica de la sarcoidosis, y esto tiene valor pronóstico. Desde luego, estar en una escala más próxima al 1 te da mejor pronóstico. En cambio, estar en uno más cercano al 4 te da peor pronóstico. ¿Ya? Muy bien. Fuera de esto, ¿qué otras cosas nos produce la sarcoidosis? Bueno, aquí tenemos N manifestaciones, igual que la TB, ¿no? Te puede dar clínica a nivel cutáneo. ¿Qué te produce la sarcoidosis? Te produce eritema nodoso, ¿no? También te puede producir un cuadro que se conoce como el lupus pernio. El lupus pernio, ¿no? Si se acuerdan, el lupus vulgar es el de la TB, el lupus pernio es el de la sarcoidosis, ¿no? ¿Y cuál es el del lupus? ¿Qué manifestación cutánea te da el lupus? El lupus cutáneo crónico, ¿qué te da? La alopecia, ¿no? La zona de alopecia areata. Y en el caso del lupus cutáneo subagudo, pues el eritema malar, ¿no? El eritema anal mariposa.
Bueno, lupus en realidad es un término que hace referencia al lobo, de ahí es donde viene el nombre de lupus. ¿Ya? Simplemente es un término para referirse a muchas cosas cutáneas. Tenganlo en cuenta, no siempre cualquier lupus es sinónimo de lupus eritematoso sistémico. Por eso dice sistémico. Si dice sistémico es autoinmunitario. Muy bien, ¿qué más? Puedes tener alteración hepática, igual que la TB, ¿no? Resulta pero que esta suele ser bastante asintomática. No obstante, es un muy buen sitio para obtener biopsia. Porque pónganse a pensar que biopsiar alguno de estos órganos es bien difícil. No tienes que entrar con un broncoscopio, tratar de buscar el ganglio y demás, ¿no? Cada vez es más sencillo, los biopsias por fuera y listo. ¿Ya? Muy buen sitio para biopsias. El vaso si sufre, esplenomegalia. Puedes tener clínica abdominal, por la presencia de estos mismos nódulos en la pared intestinal, en el peritoneo, en la mucosa del intestino delgado, intestino grueso y demás. Puedes tener clínica neurológica, lo mismo, ¿no? En este caso los granulomas se presentan en la corteza cerebral, te pueden dar un síndrome de hipotensión intracraneana, hidrocefalia, un síndrome de focalidad neurológica, muchas maneras de manifestarse. ¿Qué más te produce? Te produce cutánea, abdominal, te produce alteraciones renales y alteraciones genitourinarias, ¿no? Puede afectar la vía urinaria, la vía de la vejiga, la vía renal, afecta los cálices y demás. Todo esto también te lo puede producir la TB. Por eso es que esta es la gran competidora en cuanto a TB respecto al diagnóstico. ¿Ya? Y hay dos síndromes que son clásicos de la sarcoidosis. ¿Ya? El primero corresponde al síndrome de Löfgren. El síndrome de Löfgren se le llama la fiebre uveoparatiroidea, ¿no? Pero uveoparotídea. Es básicamente una entidad en la que vas a tener afectación de glándulas lagrimales más afectación de glándulas salivales. ¿No? Muy bien. Obviamente en un contexto de sarcoidosis, ¿no? Fiebre y demás. El otro síndrome es muy parecido, se conoce como el síndrome de Mikulicz. No sé si han hablado de Mikulicz, ¿no? Mikulicz está muy vinculado a la cirugía, tiene su incisión, su cirugía y demás. Cursa con algo muy similar, afectación de glándulas salivales más lagrimales en un contexto de sarcoidosis. ¿Ya? Muy bien, ¿qué más me falta? Löfgren, Mikulicz y creo que poco más. Muy bien, su diagnóstico es el mismo, ¿no? En este caso tenemos que hacer placa, y vamos a mirar un patrón nodular, puede haber un patrón biliar, un patrón intersticial. Le podemos hacer también una biopsia, que es lo ideal, pero no siempre se hace. Y estudios de imagen, ¿no? Imagenología sistémica, para poder reconocer dónde está el punto que se compromete más. Es donde nos ayuda mucho la tomografía. Bueno, y el tratamiento, igual, es cierto. Se maneja con antiinflamatorios, con manejo sintomático en realidad. Hay muchas sarcoidosis que se quedan así, como entidades estacionarias y no se producen nada. Y tú perfectamente vives con sarcoidosis. Hay otras que en cambio tienden a producir mucha debacle, mucha crisis, ¿no? Y en ese caso tienes que intentar otras opciones. Bueno, eso en cuanto a la sarcoidosis. ¿Qué me falta? Me faltan, bueno, ya tengo espacio, lo vamos a hacer aquí abajito. Hablaremos de las siguientes. La número 7. A ver, aquí tendríamos a la histiocitosis pulmonar. Y ahora sí, a la linfoangioleiomyomatosis. Ya lo vamos a escribir como LFG. La misma está aquí. Ya. ¿Qué es la histiocitosis pulmonar? La histiocitosis pulmonar, como el nombre nos indica, es un proceso en el que hay un depósito de la célula que se llama histiocitos. ¿Se acuerdan qué eran los histiocitos? Los macrófagos intersticiales. No son los macrófagos del intersticio pulmonar. Entonces resulta que en la histiocitosis tienes un depósito de macrófagos. Y estos macrófagos te van a producir una constelación de manifestaciones clínicas. ¿Ya? Es clásica la afectación pulmonar, que es justamente lo que estamos viendo, pero también es clásica la afectación de determinados huesos, clásicamente los huesos del macizo craneal. Y se presenta una masa tumoral. Se le conoce como el granuloma eosinófilo.
eosinófilo, ¿ya? Que está representado por la presencia de estas células. Muy bien, resulta que además de ellas encontramos una célula que es positiva para un marcador que se conoce como proteína S100, como marcador CD1, y también es positiva para un marcador que se conoce como la angerina. ¿De qué célula estamos hablando, se acuerdan? ¿Quién expresaba la angerina? La célula de Langerhans, ¿no? Entonces, encontramos células con un comportamiento molecular similar a la célula de Langerhans. Bueno, por eso también se le conoce como enfermedad por células de Langerhans, ¿ya? O histiocytosis por células de Langerhans. Ya, esta enfermedad es más frecuente en varones. Varones, jóvenes y con un antecedente que es crucial. Fumadores. Pero fumadores desde temprana edad, ¿no? Comienzan a fumar a partir de los 10, 15, 18 años y demás. Ok, y su manejo es bastante pobre. No tiene una muy buena respuesta al tratamiento. En cambio, la linfangioliomatosis es un fenómeno opuesto. Este afecta más a las mujeres. Mujeres jóvenes en edad fértil. Ya. Con un dato que es crucial. Empeora con el embarazo. Y si les digo mujer fértil que empeora con el embarazo, ¿cuál creen que podría ser el principal componente en su patogenia? Exacto, algo que tenga que ver con las hormonas, ¿no? Se cree que está muy vinculado a los estrógenos, a un aumento en la actividad de los estrógenos. Ya, por alguna causa no del todo aclarada en ciertas mujeres, el aumento en la cantidad de estrógenos altera el músculo liso de la vía bronquial. De modo tal que este prolifera, crece, se replica, aumenta en cuanto a cantidad. ¿Y eso qué te va a producir? Una limitación al flujo, por eso te da un patrón obstructivo, pero también comprime el resto del parénquima, por eso te da un patrón restrictivo. Si se acuerdan, estas enfermedades juegan dentro de los patrones que te pueden producir patrones obstructivos o mixtos, ¿ya? Muy bien. Su clínica es muy similar. Tos, disnea. En este caso puedes tener tos productiva, ¿no? Y demás cosas. Y su manejo nuevamente es bastante pobre. No tienen buena respuesta. La histiocytosis, mal que bien, puede arreglarse con qué? Con trasplante. Este no. Este es recidivo en el trasplante. Por eso eso tiene que existir mucho, ¿no? Si te pasa un pulmón, puede que vuelvas a tener la misma enfermedad en el pulmón que te acaban de poner, ¿ya? Y viendo esto, veo que hay una entidad que ahí no hemos anotado, ¿no? Vamos a anotar aquí abajo. La 6. La neumonitis intersticial descamativa. La NIT, ¿no? Bueno, esta es la que está vinculada al tabaco. Está vinculada al tabaco. Y se le llama así por una razón, ¿no? Porque cuando haces una histología, haces una biopsia, ¿qué observas? Células descamadas, observas macrófagos, una gran cantidad de macrófagos, ¿ya? Por eso se llama neumonitis intersticial descamativa. Ya, muy bien. ¿Qué más me falta? Me faltan las neumonitis eosinofílicas, ¿no? Pero ya no tengo espacio. Ah, lo vamos a hacer aquí arriba. Bueno, está saliendo por todo lado, ¿no? Pero bueno, entonces espero que lo estén haciendo de manera más correlativa. Seguiríamos. Esta juega dentro de los otros juegos. Las neumonitis eosinofílicas. Ya. Dentro de las eosinofílicas tenemos varias entidades, ¿no? Vamos a hablar de la neumonitis eosinofílica aguda, la neumonitis eosinofílica crónica, tenemos a la aspergilosis broncopulmonar, la APA, y tenemos al síndrome de Leffler. Bueno, la neumonitis eosinofílica aguda es una entidad de etiología desconocida, ¿ya? Se cree que está vinculada a ciertos fenómenos de hipersensibilidad, algunos dirían asma, ¿ya? Se lo ha planteado que puede estar vinculado al asma, ¿ya? Lo mismo, te da clínica de una enfermedad restrictiva, pero recuerden que el asma te da clínica de enfermedad obstructiva, ¿no? ¿Qué es lo que observaríamos aquí? Observaríamos patrón restrictivo en la espirometría, predominio de la disnea y predominio de la tos.
Recuerden que el asma viene en forma de crisis, en cambio aquí no, aquí lo tienes de manera continua. ¿Ya? Si te hacemos un lavado broncoalveolar, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué células encontraríamos? Eosinófilos, por eso se llama neumonitis eosinofílica. ¿Ya? La crónica, por su parte, no tiene una causa muy esclarecida. Se cree que está vinculada a antígenos del medio ambiente. Tendría mucho más en relación a estas, a las hipersensibilidades a agentes orgánicos. ¿Ya? Y su clínica es la misma, es continua. Ya te hacemos el lavado y veríamos eosinófilos. En general, estos se suelen manejar con cortis, con corticoides, ¿no? En algunos casos se han intentado terapias dirigidas, ¿no? Los anti-IgE, los anti-interleucina 4, interleucina 5 y demás. Ya, el APA. ¿Qué es el APA? El APA es también un fenómeno de hipersensibilidad. En este caso, hipersensibilidad a un hongo, ¿no? Al Aspergillus. ¿Se acuerdan qué era el Aspergillus? No. El Aspergillus es un patógeno, es un hongo que se encuentra en los cultivos, se encuentra en el medio rural, se encuentra en el medio ambiente, ¿ya? Y tiende a producir enfermedad pulmonar, ¿ya? Sobre todo en quiénes, en los inmunosuprimidos. Es una patología que es más frecuente en el paciente inmunosuprimido, en el cual tiende a producir dos grandes fenómenos, ¿no? La aspergilosis y el aspergiloma. La famosa bola de hongos, ¿no? Que tal vez han leído en algún libro, es secundaria al Aspergillus flavus. Bueno, resulta que en este caso tú inhalas el hongo, pero el hongo no te produce nada, sino tu cuerpo es el que reacciona contra el hongo por medio de una respuesta de hipersensibilidad. ¿Ya? Se va a caracterizar por asociar episodios de atopia. Eres atópico a muchas cosas, puedes tener dermatitis atópica, eczemas, puedes tener asma y demás, más el antecedente de exposición al hongo, al Aspergillus. Muy bien, tienen sus propios hallazgos radiológicos, no vamos a hablar de eso ahora. Y finalmente tenemos al síndrome de Leffler. ¿Qué era el síndrome de Leffler? ¿Ustedes lo han visto? ¿Qué es el síndrome de Leffler? Nada, vamos por semestre. Clases de parasitología. ¿Qué era el síndrome de Leffler? Si se acuerdan, hay algunos bichitos que hacen un ciclo, ¿no? Los ingieres, llegan a tu intestino, al duodeno, perforan el duodeno, pasan al peritoneo, suben hasta los pulmones, aquí terminan de madurar, trepan por la vía aérea y te los vuelves a tragar. Y así es como se repite su ciclo. ¿Qué ciclo era ese? El ciclo de luz. El ciclo de luz. ¿Quién se hacía el ciclo de luz? El Ascaris, ¿quién más? Los ancilostómidos, ¿no? ¿Cuáles eran los ancilostómidos? El ancilostoma duodenale y el Mercator americanus, ¿no? Bueno, tiene sentido. ¿Cuál es la célula que lucha contra los parásitos? El eosinófilo. Si tienes bichos que están haciendo ese ciclo, también pueden peritonear tu pulmón y de tu pulmón trepa por la vía aérea, pues lo lógico es tener eosinofilia, ¿no? El síndrome de Leffler es secundario a las parasitosis. Varias parasitosis. Precisamente aquellas que van a cumplir el ciclo de luz. Y se debe a la respuesta del cuerpo para tratar de luchar contra ese agente, ¿no? Para tratar de producir células que sean capaces de luchar o de limitar la replicación del patógeno. Ya, muy bien. Ya hemos repasado esto. ¿Qué más me falta? Creo que nada más, habríamos dicho las más importantes. Bueno, ese sería uno del EPI, ¿no? Sí, creo que no me falta ninguno. Ya, veremos algunas plaquitas. De paso, vemos si me falta alguna, pero creo que no. Hemos descrito de manera bastante adecuada las más importantes. Como les digo, son 100, son más de 100. No nos daría la vida para explicar todas. Estamos detallando aquellas que sean de mayor importancia fisiopatológica. Y también las que deberían conocer. Son las mínimas que debería sonarnos. ¿Usted sabe las 100? ¿Cómo? ¿Usted sabe las 100? No, no tiene esa elegancia, sí, se las 100. Es complejo. De hecho, la clasificación cambia. Se vuelven a reunir los expertos y vuelven a cambiar la clasificación. Se reúnen otra vez y vuelven a cambiar la clasificación. Y a veces aumentan enfermedades, se fusionan otras se dividen.
Entonces es complejo clasificar esto. Pero bueno, creo que lo hemos hecho de una manera bastante buena. Y a ver, ¿dónde está la fibrosis? Bueno, se han quedado boquiabiertos, ¿qué ha pasado? Está sorprendido la... Está procesando todavía los nombres. Ahorita vamos a ver si nos falta alguno. Ah, la vas a poner la tele. Bueno, igual se nos ha ido bastante tiempo, 8 y 12. Oh. Bueno, me hubiera gustado entrar a... Vamos a por lo menos entrar a patología circulatoria pulmonar. Ya. Bueno, aquí está lo que ya les he contado, ¿no? Simplemente vamos a mirar algunas plaquitas, nada más. La afectación intersticial difusa, ¿no? Que era la ocupación del intersticio por tejido patológico, ¿no? Esto ya lo hemos escrito. Por un lado, inflamación crónica, y la inflamación crónica termina en fibrosis. Y por otro lado, la ocupación del intersticio. Los mecanismos y causas también ya las hemos contado, eso también, no se olviden, tos crónica con disnea es una manifestación cardinal de las intersticiales. Nos habría faltado mencionar ahí una más, ¿no? ¿Se acuerdan qué más tenían las EPITs? No se presenta siempre, pero cuando se presenta también sugestivo de una EPIT. Y pasa a nivel cutáneo. ¿Cómo es? ¿Qué produce? El tema no. Hipocretismo digital. Acropaquías. Dedos en palillo de tambor. Si se acuerdan, las acropaquías se presentan en el contexto de tres cosas, ¿no? Infecciones crónicas, las EPITs y el cáncer. Y ya le meteríamos los problemas vasculares, ¿no? Las acropaquías también serían una manifestación interesante aquí. Ya. A ver, ¿qué están viendo en esta placa, muchachos? ¿Qué les llama la atención? ¿Está normal o no está normal? ¿Sana o no sana? Hay puntitos negros. Hay puntitos negros. Ya, bueno. Ya, ¿qué más hay? ¿Hay puntitos negros? ¿O hay marcas que están creando puntitos negros? Exacto, ¿no? Fíjense que, ¿qué se está marcando aquí? El intersticio. Si hay algo que se está afectando en esta imagen, es el elemento intersticial, ¿no? Todo lo que nace a partir del hilo pulmonar. Ese es el famoso patrón intersticial, ¿no? de las enfermedades intersticiales. Se lo conoce como patrón reticular. Ese es su término radiográfico. Lo de siempre, ¿no? No es exclusivo del EPIT. Puede presentarse en otras enfermedades. Si lo tuviéramos en el contexto del EPIT, ¿cuál es la principal que produce esto? La FPI, la fibrosis pulmonar idiopática. Es la que con mayor frecuencia nos produce este patrón. Ya. ¿Qué más observamos aquí? Fíjense que no todo es afectación intersticial, ¿no? No todos son líneas. Tenemos algunos puntitos, ¿no? ¿Se acuerdan qué se llama esto? Nodulillo. Cuando juntamos los dos tenemos un patrón retículo nodulillar, ¿ya? ¿Cuál solía producir este patrón? La silicosis, ¿no? Es la que también tiene dado con mayor frecuencia. Muy bien. A ver, ¿qué es esto? Esto es un atomo, ¿no? Así se mira en tomografía. A ver, reconoceremos lo que hay, ¿no? Fíjense que... A ver, ¿quién se llama la atención aquí? ¿Cómo es? Ya sé cuál me ha faltado. Ya, esto lo vamos a complementar. Bueno, esto, muchachos, es el famoso patrón en panal de abeja. Este es el famoso panal de abeja. Bueno, yo creo que entenderán por qué, ¿no? Fíjense esto. Parece un panalito, ¿no? Parece un panalito. ¿Por qué tiene esta forma? Porque se está afectando el intersticio, ¿no? Fíjense que los espacios aéreos se miran bien, vemos zonas llenas de aire, pero el tejido que le rodea a su alrededor, el tejido conjuntivo, está muy marcado. Eso es lo que condiciona que tenga esa morfología, ¿no? En panal de abejas.
¿Es un panal de abejas simétrico? No. Es un que hay afectación bastante parcheada, ¿no? Eso también se puede presentar en el contexto de algunas pulmonares intersticiales, ¿no? Como por ejemplo la FPI. Ya, ¿qué más? Se forman algunos espacios llenos de aire, ¿no? Se forman pequeñas zonas de bronquiectasia. Esto también se puede producir en el contexto de ciertas enfermedades. Bueno, pero ¿qué más? ¿Qué más les llama la atención a esta imagen? Solo está mal el pulmón. ¿Ven algo más? ¿Algo más les llama la atención? ¿Cómo es? Nada, lo demás está normal. Alta. A ver, bueno. Nos fijaremos, ¿no? Pulmón de un lado, pulmón del otro lado. Una masa blanca y una masota. ¿Qué es esto? Un cáncer. ¿Qué cáncer? Es pulmonar, es pleural. Es un linfoma de Hodgkin clase 3. Ese muchacho se llama corazón. Claro, es el corazón. Claro. Es el corazón, ¿no? Bueno, estamos viendo sus cavidades. Algo de ya por... Ah, bueno, ¿no? Exacto. ¿Por qué tan grande, no? ¿Por qué creen? Ya, eso es, pero ¿por qué? Sabemos que es cardiomegalia, pero ¿por qué? ¿Por qué creen? ¿Un core? Ya, ¿por qué? Es un core, estoy de acuerdo. Afectación de cavidades derechas, ¿por qué? Porque va a haber como que va a haber como que estimulación sobrecargada alrededor del ventrículo derecho, Ya. lo cual esto va a ser por causa de la afectación, puede ser por la bronquiectasia, la cual esto algo así, o sea, sí o sí se relaciona con Algo así, pero no puede ser algo así, tiene que ser así. Es que no se puede explicar. Bueno, ¿qué hemos dicho que se afectaban las enfermedades pulmonares intersticiales? El intersticio. ¿Y qué se encuentra en el intersticio? Los vasos sanguíneos. Si te cargas a los vasos, la presión sube o baja. Sube. Y si sube la presión arterial pulmonar, el pobre ventrículo derecho no está hecho para aguantar esa presión, por lo tanto, cardiomegalia, ¿no? Hipertensión pulmonar. Es otra consecuencia que va a tener la EPID, ¿no? Con secundaria hipertensión pulmonar. Muy bien, y es justamente lo que estamos observando en esta imagen. Tremendo corazón, ¿no? Bueno, no de ser. Hay gente que tiene eso. Pero bueno, corazones más grandes, corazones más pequeños. Aceptamos a todos, no hay problema. Bueno, eso se llama patrón quístico, ¿ya? Fíjense que vemos lo mismo, ¿no? Una afectación muy marcada del intersticio, pero que en este caso nos deja unas sombras oscuras en el centro. ¿Quién clásicamente tiene patrones quísticos? Y, dato interesante, ¿no? Afectación de lóbulos superiores, que es donde juegan esas excepciones. Este patrón te lo puede dar la linfangioleumiomatosis o la histiocitosis X. Ya, cualquiera de las dos te da este patrón radiográfico. Muy bien. Bueno, aquí vemos lo mismo, ¿no? Un patrón, en este caso reticulado con cierto componente nodulillar, que también se puede presentar en el contexto de las neumonitis eosinofílicas. Las eosinofílicas tienen este tipo de alteraciones. Muy bien. Bueno, hablaremos de las que nos faltaban. Me estaba olvidando aquí de algunitas, ¿no? Dentro de estas sacaremos 7. La neumonitis intersticial linfoide, también conocida como la NIL. Bueno, esta es una entidad cuya causa no está del todo aclarada. Básicamente proliferan muchos linfocitos y los linfocitos invaden el intersticio, ¿ya? Algunos lo han descrito asociado a los linfomas. Bueno, puede ser, ¿no? Pero es una entidad que pasa un tanto desapercibida. ¿Quién más podría jugar aquí? Dentro de las otras. Estas también se conocen como neumopatías primarias, ¿ya? Aquí también juega la amiloidosis. ¿Se acuerdan qué es la amiloidosis? El depósito de una proteína, ¿no? El beta-amiloide. ¿Dónde se producía beta-amiloide? En el hígado. De hecho, la amiloidosis es básicamente el depósito de ese amiloide en distintos tejidos. ¿El Alzheimer podría ser una forma de amiloidosis? ¿Qué creen? Sí, ¿no? Porque depositas amiloide. Es una forma de amiloidosis localizada, ¿no? Pero hay muchas más formas de amiloidosis. Amiloidosis por transtirretina, por cadenas ligeras, la AN, la AS, la AM, de identidad genética con predominio de neuropatía periférica y demás.
Hay una de ellas, que es la amiloidosis sistémica, en la que tienes a tener ese mismo depósito en tus pulmones, y por lo tanto tienes fibrosis. ¿Ya? Muy bien, la última que me faltaba era la proteinosis alveolar pulmonar. Bueno, esta es una entidad por la mutación de un factor, es una enfermedad congénita. Se debe a la mutación de un factor que es el GNCC. Bueno, no sé si se acuerdan que es esto, es el factor estimulante de las colonias de los granulocitos macrófagos. Esto básicamente es combustible para que los macrófagos se activen y trabajen. ¿Qué pasa si es que no tienes esto? Pues tu macrófago ni se activa ni trabaja, ¿no? Adiós macrófagos. Y si no hay macrófagos que funcionen, te va a pasar algo bien interesante. Vas a acumular surfactante. ¿Ya? Y ustedes dirán, ah, qué bien, voy a nadar en surfactante. Belleza de pulmón, no va a colapsar, no, igual colapsa. Y en ese caso no solamente colapsa, sino que también se lleva el intersticio con él. ¿Ya? Te va a producir manifestaciones clínicas de síndrome intersticial. Muy bien. Bueno, la clínica es habitual. Tos, en este caso crónica, productiva. Una persona joven, que suele debutar en torno a los 5, 10, 15 años, y que se asocia a dificultad ventilatoria, a sensación de disnea. ¿Ya? En este caso, en el contexto del diagnóstico, pues es importante hacer un lavado. Porque ¿qué vamos a encontrar en el lavado broncoalveolar? Proteínas derivadas del surfactante. Hay un gran depósito de proteínas derivadas de este compuesto. ¿Ya? Y también encontraríamos varios macrófagos, que son macrófagos inactivados. Muy bien. ¿Cuál creen que sea el tratamiento de esto? Siendo bastante lógicos. ¿Cómo se tratará en el siglo XXI? Porque antes la gente se moría con esto. No pasó hace 15 años. Ahora la gente sobrevive. Si te falta factor estimulante de colonia de los granulocitos macrófagos, ¿qué te podemos dar? Factor estimulante de las colonias de los granulocitos macrófagos. Claro, te damos lo que te falta. Te ponemos esto. Te ponemos esto y el macrófago solito madura y de ese modo puede desarrollar su función normalmente y sobrevives. ¿Ya? Se pone por vía inhalatoria. Bueno, lo mismo, ¿no? Terapia dirigida, medicina molecular. Es la medicina del presente, muchachos. Ni siquiera es la medicina del futuro, es la medicina de ahora. Dense cuenta que las cosas se manejan a este nivel. Todo se maneja a este nivel, ¿no? Bueno, para su suerte, para su mala suerte. Pero bueno, yo lo considero bastante afortunado. Es una edad donde no hay límites. Los límites los pones tú y el conocimiento de biología molecular que tienes. Bueno, ahora sí, habremos terminado las entidades principales, ¿no? Ahora sí, está completo el diagrama. Ya, seguimos con esto. A ver, ¿qué es esto? Bueno, patrón miliar, ¿no? Patrón miliar. Les decía, ¿no? El patrón miliar no necesariamente es típico de la TB, también se puede presentar en el contexto de una EPIC, ¿no? De un EPIC. Fíjense que inclusive aquí observamos algunas zonas de colapso, ¿no? Aquí observamos atelectasia. Esta zona está muy hiper clara, ¿no? Y esto pues se puede presentar en el contexto de distintas enfermedades. Aquí por ejemplo encontraremos a la silicosis nuevamente. Bueno, ya, ¿qué es esto? A ver qué les llama la atención en esta imagen. Igual este va a subir a la plataforma, ¿no? ¿Cómo es? Interpreten esa placa, o está normal. O sea, bueno. Lo mismo, ¿no? ¿Nos acuerdan? ¿Ya han llevado cómo se interpreta una placa de tórax? Sí, muy bien, interpreten la placa. Muy bien. Nos acordamos, ¿no? Siempre se empieza por la silueta cardíaca. Bueno, está bien tomada, bien penetrada, bien inspirada, etc. Asumimos que está bien. ¿No? Empezamos por la silueta cardíaca. Bueno, aparentemente no hay mucho que destacar, ¿no? Nos vamos al parénquima pulmonar. Empezamos de arriba hacia abajo. Bueno, cierto patrón de afectación intersticial. Y nos vamos a los cilios. ¿Y qué hay en los cilios? Unas sombras blancas. ¿Qué creen que sean estas sombras blancas? Ganglios linfáticos, adenopatías periliares. ¿Qué enfermedad tenía esto? Si miran esto en un paciente X, ¿en qué tienen que pensar? Sarcoidosis. Aquí la gente es caucásica.
No, es TB. Claro, TB. La principal causa es la TB. Y ya, si descartas TB con todo un gene expert bien hecho, ya, ahí recién, ¿no? Sarcoidosis. Muy bien. O puede ser otra granulomatosa. Perfectamente puede ser esta otra granulomatosa. ¿Ya? Pero, no se olviden, ver esto es sinónimo de, aquí, sinónimo de TB. Trabajas en Estados Unidos, sinónimo de sarcoidosis. Hay que tener también esa capacidad de ser matiz. ¿Qué era esto? ¿Qué se llama esto? Bien, ¿no? Pregunta 41, diagnóstico. Una similar. Harrison igual tiene imágenes de histopatología. Esto se llama granuloma. Claro, ¿qué estamos viendo aquí, muchachos? ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan? ¿Qué se llama este buen amigo? ¿Qué es eso? Núcleos en herradura. Fíjense la formita, ¿no? Núcleo con forma de herradura de caballo. Esto se llama célula gigante de Langhans. Claro, esta es la célula de Langhans, ¿no? ¿Qué era el Langhans? Varios macrófagos fusionados. Macrófagos que se juntan. Langhans por un lado, Langhans por otro lado. Estos puntitos que son linfocitos, perdón. Macrófagos, linfocitos y un centro de infiltrado y algunas zonas de necrosis. Este es el granuloma de la sarcoidosis. ¿Ya? Bueno, vamos a explicar esto, ¿no? Bastante importante. Hallazgos histológicos característicos de la sarcoidosis. Aparecen dos tipos de cuerpos, ¿no? Por un lado tenemos a estos puntitos que ven aquí arriba, que se conocen como los cuerpos conoides, también conocidos como los cuerpos de Schaumann. Son hallazgos histológicos característicos de la sarcoidosis. Estos, en cambio, fíjense que son estructuras intracitoplasmáticas de un tamaño mucho más grande. Se conocen como los cuerpos asteroides. También son característicos de la sarcoidosis. Característicos, pero no exclusivos, porque también se presentan en cualquier granulomatosa que afecta al pulmón. La beriliosis, la silicosis también te podrían dar estos cuerpos, ¿ya? Siempre hay que ponerlo en el contexto clínico. Muy bien. A ver, ¿se acuerdan qué se llama esta imagen? Nada, pero está anotado ahí. Claro, alas de mariposa. ¿Dónde veíamos alas de mariposa? Como hay radiografía de tórax. No, tampoco revisó radiografía de tórax. Bueno, hay que estudiar. Tórax tiene que estar masterizado para el mitad de hito 3 y el final de hito 3. Perfectamente puede venir una placa que diga, explícame qué es el fisiopatológico de la alteración observada. Claro. Claro, a ese nivel tenemos que llegar, a ese nivel vamos a llegar. Pues, se presenta en el edema agudo de pulmón. Claro, en el EAP, en el edema agudo de pulmón. Ahí es donde vemos imagen de alas de mariposa, ¿no? Bueno, esto en cambio, ¿qué le caracteriza a las alas de mariposa? Afectación de la zona periliar, ¿no? Fíjense cómo nacen las zonas radioopacas desde la zona próxima a los cilios. En cambio, ¿qué vemos aquí? Vemos lo opuesto, ¿no? Aquí no hay zonas radioopacas, sino hay zonas radiolúcidas. Esto se conoce como la imagen en negativo de alas de mariposa o el negativo del edema pulmonar. ¿Dónde se mira? En la NEC, en la neumonía eosinofílica crónica. Es un hallazgo característico de este tipo. Muy bien, y aquí tenemos a los famosos grados de la sarcoidosis, ¿no? Bueno, el estadio 1, lo que les decía, ileares bilaterales, ¿no? El estadio 2, ileares más afectación pulmonar, retículo nodular. Estadio 3, solo parénquima, solo retículo nodular. Y estadio 4, fibrosis con afectación extrapulmonar. La clasificación radiográfica de la sarcoidosis. Bueno, más plaquitas, ¿no? Bueno, lóbulos superiores, ¿no? Entonces estos. Esta es otra entidad que también produce enfermedad pulmonar, la espondilitis anquilosante. ¿Se acuerdan qué era? Volvemos a Robinson. ¿Qué dice? Es otra autoinmune, ¿no? Principal causa de lumbalgia crónica en personas jóvenes, ¿no? 20 a 40 años, ¿no? Es igualita que la artritis, solamente que tiene un componente dirigido contra las entesis. Es una entesitis. ¿Se acuerdan qué son las entesis?
tesis. En tesis. En tesis. Son las zonas donde se inserta el tendón. ¿Ya? Entonces, es clásico que durante la centesitis tengamos lesión de afectación del tendón de Aquiles, mucha tendencia a las talalgias, ¿no? Dolor en el talón, lesión a nivel del tendón rotuliano y lógicamente lesión a nivel de la columna. ¿Cuál era su HLA? El HLA-B27, ¿no? Característico de este tipo de las espondiloartropatías seronegativas, así se llaman, ¿no? En cambio, ¿cuál es el HLA de la reumatoide? DR4, su propio marcador de autoinmunidad. Bueno, aquí está la histiocitosis X, ¿no? Retículo nodulillar con quistes, el patrón en quistes. La silicosis, no lo he dicho, la silicosis aguda, la silicosis simple, la fibrosis masiva progresiva. La FPI, pide deslustrado, este es el patrón visto en radiografía del panal de abejas, ¿no? Reticular difuso, esto también lo hemos visto. Panal de abejas, ¿no? También conocido como imagen en queso suizo. Bueno, se lo conoce más como patrón en panal de abejas. A ver, estos son bien interesantes. ¿Qué era el Wegener? El Wegener también jugaría aquí. Y el Goodpaster. Pero vamos a empezar hablando del Wegener. La enfermedad de Wegener juega dentro de una categoría bien interesante de enfermedades, otras autoinmunes, las vasculitis, ¿no? No sé si lo han visto, pero las vasculitis se dividen en tres tipos: vasculitis de grandes vasos, de medianos vasos y pequeños vasos. ¿Con quién juega el Wegener? ¿Con? ¿A cuál pertenece? ¿A? Nada. Pequeños vasos. Claro. Por eso te afecta el pulmón, porque ¿qué encuentras dentro del alveolo? ¿Está una rama de la aorta? No, pues son pequeños vasos, son capilares. Claro, por eso es de pequeño vaso. ¿Cuáles más eran de pequeño vaso? El Churg-Strauss y la PAM, la polivasculitis microscópica. De mediano vaso, ¿cuáles eran? Bueno, creo que no tenemos módulo de autoinmunes. Sería bueno, ¿no? Tal vez le metemos una clasecita express de autoinmunes para repasar. Se asusta, bueno, no pasa nada. Igual en un momento tienen que estudiarlo, ¿no? Es mejor estudiarlo ahora que después. Así entran con buena base a reumato, porque si esto no está claro para reumato, van a estar pateando oxígeno cuando lleguen ahí. Mediano vaso, la panarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki, ¿no? Y los de grandes vasos, la arteritis de células gigantes y la enfermedad de Takayasu. Bueno, ok. El Wegener también nos puede dar patrón de lesión por EPID, ¿no? Bueno, hay que repasar, no pasa nada. ¿Qué más? El Goodpaster, ¿qué era esto? ¿Se acuerdan? Vamos a hablar del Goodpaster cuando lleguemos a hemorragias pulmonares. Esto sale hasta en los libros de histología. Mis alumnos me preguntan esto, ¿no? ¿Qué es el Goodpaster? Nada. Bueno, es otra autoinmune. En este caso, ¿contra quién? Produces anticuerpos contra el colágeno de tipo 4. ¿Y dónde veíamos colágeno de tipo 4? Gencol A1-4. En las membranas basales. ¿Y dónde hay membranas basales? Importantes, de relevancia fisiológica. En el pulmón, porque la membrana basal es parte de la membrana alveolo capilar. Y en el riñón, porque la membrana basal es parte de la membrana de filtración renal. Por eso es que el Goodpaster te va a producir hemorragias pulmonares y un síndrome nefrítico. De este vamos a hablar también cuando lleguemos a síndrome nefrítico. Ya. Bueno, en la proteinosis alveolar, ¿no? Con desinfectados celulares difusos. Bueno, listo. Habríamos terminado las EPIDs, ¿no? Este es el maravilloso mundo de las EPIDs. Ya, vamos a terminar hablando de los mecanismos de defensa y la función metabólica. No tiene mucha novedad, ¿no? ¿Cómo se defiende el pulmón? Entonces, expectoración, ya lo sabemos. Vía aérea superior, bueno, tenemos al estornudo, ¿no? Lo de siempre. Misma vía que la tos. Zonas reflectógenas, recibes el estímulo. ¿Cuál era el nervio aferente en la vía de la tos? La laringe superior, muy bien. Y el vago, ¿no? Llegan hasta los centros integradores a nivel de la región bulbo-protuberancial, sobre todo a nivel del bulbo, y se manda una respuesta, ¿no? Una respuesta que consistía en contracción de musculatura abdominal y generación de aumento de la presión intratorácica. ¿Ya? ¿Para qué sirve esto? Para despejar vía aérea superior. Punto.
La disposición anatómica de las vías, ¿no? Bueno, es bien interesante. Las vías tienen un porqué, tienen una razón de ser dicotómicas, ¿no? Eso dificulta o evita que ocurran obstrucciones de grandes calibres. Y finalmente el cierre de la glotis, ¿no? Es otro mecanismo que tiene el cuerpo para protegerse. Ya, para la vía aérea inferior, ¿qué tenemos? Los cilios, el aclaramiento mucociliar, ¿no? Esto se alteraría ¿dónde? ¿Qué enfermedades alterarían a los cilios? Síndrome de ¿Síndrome de? Cartagena. Ya, Cartagena. Ya, muy bien, ¿qué más? Sí. Todas las ciliopatías, ¿no? El síndrome de Young, el síndrome de Schweyer, etc. ¿Qué más? Más frecuente que eso. El tabaco. Claro, el tabaquismo, ¿no? ¿Qué es el tabaco? El tabaco funde tu vía aérea, funde tus cilios, ¿no? Bueno, aquí no se está poniendo. El cilio tiende a desaparecer con el tabaco. ¿Ya? ¿Qué más? La fibrosis quística, ¿no? La fibrosis quística. Y la inhalación de gases tóxicos. Muy bien, todos esos te van a predisponer a tener infecciones severas, es decir, a tener neumonías. Y ahí la broncoconstricción, ¿no? Ese es otro mecanismo que tenemos para proteger nuestros bronquios, ¿ya? Y nuestra vía aérea. Muy bien, ¿y cómo se protege el alveolo? ¿Qué mecanismo tiene para defenderse? ¿O no tiene? Llame pues el macrófago alveolar. Claro, ese es el que protege a nuestro buen amigo el alveolo. Bueno, ¿qué estamos observando aquí? Un fenómeno de obstrucción de vía aérea. Obstrucción de vía aérea, en este caso, localizada a nivel de bronquio derecho. Bueno, ¿qué más vemos? Algo más interesante que eso. ¿Qué les llama la atención en este mal? Véanla, es para tener un poquitito de creatividad. ¿Qué vemos? Ah, es que vemos... No vemos nada, normal, sano. Bueno, depende, ¿no? Tal vez sí esté sano. Lo más probable es que esté sano. Pero tiene algo que es bastante llamativo, ¿no? ¿Hacia dónde está mirando ese corazón? Claro, ¿hacia dónde está la punta? Si hicieran maniobra de Paccioni para palpar latido de punta, choque de punta, ¿dónde lo percibiría? En el hemitórax derecho. Claro, ¿qué se llama esto? Fíjense que además la burbuja gástrica está a la derecha. El estómago está a la derecha. ¿Cómo es que se llama esto? Situs inversus. Muy bien. ¿En qué enfermedad se observaba? Cartagena. Exacto, las ciliopatías. Muy bien, ¿no? Lo mismo, fíjense la buena delimitación de la vía aérea. Esto es porque estás dejando pasar mucho aire, ¿no? Esto es típico de las alteraciones del aclaramiento mucociliar. A ver, ¿qué se llama esto? Esto ya no ha llevado, ¿no? ¿Para qué se usa esto? Ya no se usa, ¿no? Esto es historia, esto es semiología siglo XX. Pero hay que tener idea más o menos de lo que se usa. ¿Cómo es que se llama esto? Nada. ¿Qué se llama, muchacha? No, fatal. Devuélveme a quinto. Exijo volver a quinto. Esto se llama proyección de Waters y proyección de Cadwell. ¿Para qué se usa? Se usaba para el diagnóstico de la sinusitis. Claro, estas proyecciones se nos sirven para buscar sinusitis. ¿Ya? Bueno, actualmente ya no se usa porque son muy poco específicas. De hecho, te pueden dar mucho falso positivo y mucho falso negativo. ¿Ya? ¿Por qué está aquí la sinusitis? Si tuvieras alguna alteración de estos mecanismos de defensa, ¿podrías también tener infecciones de vía aérea alta, sinusitis y demás? Sí, ¿no? Es otra manifestación que asocia estos cuadros. ¿Ya? Muy bien. Bueno, imagínense quitos pulmonares, ¿no? Tiene mucha más novedad. Ya. Y para terminar tenemos la fisiopatología de las funciones metabólicas del pulmón, ¿no? Bueno, el pulmón también hace muchas cosas por nosotros a nivel hormonal, ¿no? Esta tablita está en el Sicilio. Ahí nos dice, ¿no? ¿Qué se produce? ¿Qué función tiene? ¿Y qué es lo que le hace al pulmón? A ver, cumple varias funciones, ¿no? Tal vez la más importante sea esta, ¿no? ¿Se acuerdan qué le hace a la angiotensina 1? Exacto, ¿no? La ECA, ¿dónde está?
en el endotelio de las células en el endotelio de los vasos pulmonares, ¿no? Entonces contribuye a la conversión de AG1 en AG2, ¿ya? Y la AG2 es finalmente la que termina desarrollando la respuesta vasoconstrictora. ¿Qué más hace el pulmón? El pulmón metaboliza miles de sustancias. Metaboliza bradiquinina, dopamina, histamina, bien importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos explica el por qué los síndromes carcinoides vinculados a la región abdominal, a la región digestiva, no tienden a dar clínica sistémica, ¿no? ¿Se acuerdan qué es el síndrome carcinoide? Creo que no lo hemos visto conmigo. ¿Saben qué es el síndrome carcinoide? Nada. Bueno, van a buscar. El síndrome carcinoide es un síndrome paraneoplásico en el que los tumores empiezan a producir serotonina y péptidos vasodilatadores, ¿ya? Resulta que muchos de esos tumores se encuentran en el lado derecho, se encuentran en el nivel abdominal. Son clásicos a nivel del apéndice, del intestino delgado y demás, del hígado. Y una vez que elaboran sus hormonas, ¿hacia dónde van? Por la vena porta. Llegan al hígado, ¿no? Muchas veces se supera el hígado. Y una vez que se supera el hígado, pasan ¿a dónde? A la vena cava. Y por la vena cava, ¿a dónde llegan? A la aurícula derecha. Muy bien, de la aurícula derecha pasan al ventrículo derecho. Y del ventrículo derecho, ¿a dónde se van? Al pulmón. Y el pulmón va a ser el último filtro que se va a encargar de metabolizar e inactivar todas esas hormonas para que no pasen a la circulación sistémica, ¿no? Porque imagínense tener varios vasodilatadores en tu circulación mayor. No, vas a tener hipotensión y puedes tener un síncope, ¿no? Lo cual es bastante raro, siempre y cuando los pulmones funcionen de manera adecuada, ¿ya? ¿Qué más? Ya hemos hablado de esto, ¿no? Leucotrienos, noras, prostaglandinas y demás. ¿Tendrá importancia fisiológica? Sí, ¿no? Tiene importancia diagnóstica. ¿En qué enfermedad encontramos aumentada la enzima convertidora de angiotensina? A la ECA. ¿Qué era esto? No, la Cushing no. La Cushing está aumentada el cortisol. ¿Qué era esto? Ah, granuloma por 2. Claro, diagnóstico. Tuberculosis, ya, muy bien, dice. La tuberculosis, pero no eleva la ECA. Entonces, ¿cuál sería? Ahora sí, la sarcoidosis, exacto. La sarcoidosis clásicamente cursa con ECA alta. Es una alteración laboratorial clásica de la sarcoidosis, ¿ya? ¿Y por qué? Porque como hemos visto, el problema es pulmonar. Si el problema es pulmonar, elaboras una gran cantidad de hormona, ¿ya? Y esa es la que se va a poder medir a nivel del tracto sistémico. ¿Ya? ¿Qué otra hormona estaría aumentada en este contexto? Fíjense que tenemos muchos macrófagos fusionados trabajando al 200%, ¿no? Se puede activar otra hormona, el dihidroxicodecalciferol. ¿De quién estamos hablando? ¿Cómo es? ¿Cuál es el dihidroxicodecalciferol? Ah, la vitamina D. Claro. Y resulta que estos macrófagos pueden convertir mucha vitamina D en formas activas. Y si está activado, ¿qué vas a tener? ¿Se acuerdan qué hace la vitamina D? A ver, fisiología de la vitamina D. Nada, oye, hay que usar vitaminas también. Hay que pasar varias cositas. Anótense. Todo esto lo vamos a ir viendo eventualmente. Siempre queda dentro de las etiologías. Si no está claro, pues no vamos a ir muy lejos. Aumenta la absorción renal de calcio, aumenta la absorción intestinal de calcio y favorece su depósito a nivel del tejido óseo. Entonces, si tienes mucha vitamina D, ¿qué vas a tener? Tendencia a la hipercalcemia, tendencia a la calcificación distrófica y a la calcificación metastásica, que si se acuerdan son los dos principales patrones de calcificación patológica en el cuerpo. Ya, muy bien, ¿qué se llamaba esto? Aquí está bien bonito, ¿no? Clásico de la sarcoidosis. Tiene forma de estrella. Los cuerpos asteroides. Estos son los famosos cuerpos asteroides. Muy bonitos, ¿no? Y esos que están por aquí arriba, ¿qué eran? Igual de la sarcoidosis. Los cuerpos conoides, los cuerpos de Schaumann. Los estamos viendo aquí. Los estamos viendo aquí también. Muy bien, hallazgos bastante interesantes en relación a la histopatología de la sarcoidosis. ¡Listo! Y colorín colorado, los síndromes pulmonares se han tenido. Bueno, lo logramos, muchachos, vamos a acabar el pulmón.
Ahora vamos a hablar de la circulación, el distrés y listo. Murió respiratorio. Preguntas, dudas, crisis, traumas. Muchas crisis, ya, muy bien. Bueno, medio áspero, ¿no? Pero esto es como comer algo duro, ¿no? Después ya se ven cosas, lo vamos a ir asimilando, ¿no? Vuelvan a leer sus apuntes mañana, pasado. Hay que ir leyendo esto progresivamente, porque si quieren repasar un día entre las rondas, con esto se van a asustar, ya. No lo van a lograr. Claro, se van a asustar, solamente llegando aquí. Todavía nos falta el distrés, que es otra cosa. Así que vayan repasándolo progresivamente. Estudien todos los días. Muy bien, bueno, si no hay preguntas ni dudas, muchachos, entonces podemos ir en paz.